Tal y como os prometí, os dejo a continuación la segunda parte del día en que me atropellaron. La persona que me atropelló salió del coche. Era un hombre de edad muy avanzada. Ahora, gracias a la policía, sabemos que es un hombre de 80 años. Me vino a coger de este brazo. A mí me dolía muchísimo el brazo, muchísimo. No había sentido dolor alguno en mi vida, jamás. No podía moverlo, estaba completamente muerto mi brazo. Y el hombre me vino a coger de aquí y yo me acuerdo que solo le dije, ¡quita, no me toques! Y claro, la gente que estaba de la otra acera, o sea, del otro carril, que vinieron a socorrerme, que eran un padre y una hija, que la verdad que les agradezco mucho que vinieran a socorrerme, porque fue gracias a ellos que me pude focalizar, por así decirlo, me pude enfocar en dónde estaba, lo que estaba pasando y en lo que tenía que hacer. Yo en todo momento os quiero recordar que es eso, yo fui consciente, tengo todos los recuerdos bastante frescos, por suerte, por desgracia. Al cabo de 2 o 3 minutos, claro, pensad que era verano, pensad que era justo en la calzada, el sol le estaba dando, eso quemaba, ardía muchísimo. Entonces yo llegué a un punto en que, claro, yo estaba boca abajo, así, con los dos brazos, y yo empecé a sentir mis brazos a arder, mi piel sentía que se estaba deshaciendo y les dije, por favor, al señor que me vino con su hija a socorrer, le dije, por favor, señor, ayúdeme a levantarme, necesito levantarme porque es que me quemo. Y entonces me ayudó este señor a sentarme en la acera y demás y me dijo este señor, bueno, vamos a llamar a las ambulancias, vamos a llamar a la policía. La verdad que la ambulancia llegó en cuestión de 2 minutos. También es que estábamos súper cerca del hospital porque mi trabajo estaba muy cerca del hospital. Entonces la ambulancia en 5 minutos como máximo llegó y eso la verdad que lo agradezco. Y y este señor pues se quedó conmigo, su hija también, y este señor me decía, venga, tienes que llamar a tu madre, tienes que avisar a alguien, pero tú tranquila, no sé qué. Claro, yo en ese momento dije, no voy a llamar a mi pareja porque está trabajando y sé que no puede venir, y mi madre pues estaba en casa y no estaba trabajando. Y dije, bueno, pues llamo a mi madre, más que nada para informarle de que voy al hospital, que no me voy al trabajo. Pero claro, yo a todo esto tenéis que tener en cuenta que yo no podía mover este brazo. O sea, mi brazo para mí estaba muerto, no lo sentía ni lo podía mover, colgaba. Yo lo tenía que mantener así cogido para sentir que era mío, porque es que no lo sentía. Luego además me dolía, todo el cuerpo, me dolía la cara, me dolía muchísimo la mandíbula por aquí, me dolía la cabeza, el primer golpe fue horrible. Y claro, yo estaba que no estaba y no sabía qué decir. Entonces el señor me dijo, vamos a llamar a tu madre, no sé qué. Y su hija pues me prestó el teléfono y me dijo, toma, llámala desde aquí y tal. Le dije el número de mi madre y la llamé. Y claro, yo a mi madre no le quería decir por teléfono, oye mamá, me han atropellado. Entonces, cuando yo la llamé, le dije, mira mamá, que me he caído con el patín, por favor ven a urgencias, ven al hospital de aquí de Vilafranca, estoy aquí. Y me llevará la ambulancia para allí y ahora nos vemos. Entonces vino el segundo dilema, que fue cuando a mí este señor y su hija me levantaron del suelo. El primer comentario que me hicieron fue dirigido hacia el conductor que me había atropellado. Pobre señor, es un hombre muy mayor. Seguramente se ha equivocado de pedal. Eran tantos sentimientos, tantas sensaciones,
tanto miedo junto, pero que no podía expresarlo porque a la vez, al estar sola, quería ser consciente en todo momento de lo que hacía, de lo que decía, de cómo lo hacía. Sabía que estaba sola, sabía que no había nadie ahí que pudiera hacer nada por mí, entonces quería ser totalmente independiente y vivir esa situación de manera muy confiada. Entonces, bueno, llegué al hospital y me metieron en la camilla y demás y yo me acuerdo que mientras estaba en la camilla, me pusieron delante de un ventanal que daba hacia la sala de espera y por allí apareció mi madre. Y el señor, bueno, uno de los dos señores de la ambulancia fue a hablar con ella, le dijo que yo estaba bien, que estaba consciente, que bueno, que tenía el daño este en el brazo, varias contusiones y demás, pero que no se preocupase porque al fin y al cabo pues estaba consciente y estaba siendo fuerte dentro de lo que podía. Y claro, yo vi a mi madre a través de aquel cristal y claro, yo pues me derrumbé porque pensé, hostia, a causa de esto del bicho, pues no la dejaban entrar conmigo y yo en ese momento lo que más necesitaba era el abrazo de alguien, de mi madre, de mi pareja, de mi familia, porque me sentía tan sola y me sentía tan débil y me estaba intentando hacerla fuerte y no podía. Pero bueno, yo vi a mi madre y ella, pobrecita, gracias a Dios, aún no sabía que era que me habían atropellado. Ella pensaba que simplemente yo me había caído en algún sitio y ya está, y que tenía algún tipo de tontería, alguna rascada, alguna cosa, pero que no era nada grave. Gracias a Dios, porque sí, encima, con el rato que le hicieron esperar fuera sin información, si encima le dicen el de la ambulancia que fue por atropello, ya a mi madre no sé, le da algo. Y bueno, entonces, al cabo de media hora o así, me entraron a una sala yo sola y me dejaron completamente sola. Entonces, a mí me empecé a sentir la pierna, la parte de debajo de la rodilla muy mojada. Me habían quitado la camiseta y el sujetador para el brazo, pero no los pantalones, porque en teoría yo las piernas las notaba bien. Yo había podido caminar y todo normal, pero empecé a sentirme la pierna mojada. Y vinieron los de la ambulancia otra vez para despedirse, vinieron junto con una enfermera y les dije, me siento la pierna mojada, pero no siento dolor. Porque claro, me dolía tantísimo el brazo que el resto del cuerpo era nada. Y entonces me abrieron el pantalón, me cortaron el pantalón y me vieron que tenía una raja así y súper profunda en la pierna y me dijo, pero ¿cómo no me has avisado? ¿Cómo esto no te duele? Digo, es que no lo siento, o sea, me duele tantísimo el brazo que no siento nada más, o sea, sí sentía el dolor en la cabeza, en la mandíbula y demás, pero nada, como el brazo, nada. Entonces me dijo el de la ambulancia que eso, que tenía que haberles avisado y tal, pero claro, yo, como no lo sentía, yo no podía avisar a nadie porque yo no sabía lo que tenía ahí. Entonces me pusieron unas curas y demás hasta que pudiera venir alguien a ponerme los puntos. Entonces me vinieron las enfermeras, la doctora, a preguntar cómo estaba, etcétera. Me avisaron que iban a tardar porque como estaba pues el accidente anterior a mí, primero tenían que atenderlos a ellos y acto seguido me atenderían a mí. Claro, a todo esto yo estuve alrededor de todo esto yo sin mi móvil, sin mi bolso, sin nada, porque se lo habían dado a mi madre los chicos de la ambulancia, por lo cual yo no podía hablar con nadie. Yo estaba en una sala totalmente blanca, sola, en una camilla, súper dolorida, súper triste, llorando, asustada, todo. Entonces, bueno, al cabo de una hora o así vino una enfermera, me puso una inyección para relajarme el brazo porque el dolor que yo sentía me estaba haciendo incluso llegar a tener ganas de desmayarme, a sentir que me estaba desmayando.
Entonces me vinieron y al cabo de un rato o así, pues me vinieron a buscarme al cabo de ponerle media hora más. O sea, todo esto era un proceso encima muy lento y yo en mi mente tenía todo el rato pensando a mi madre esperando fuera y yo deseaba que por favor que nadie le hubiera dicho que era que pues, me habían atropellado y no que me había caído, que mi madre pensase que era una tontería, porque si mi madre sabía que me habían atropellado yo sabía que ella se iba a poner muy mal y no quería eso. Entonces cada vez que de vez en cuando pasaba alguna enfermera y me veían llorando, pues se asomaban y me decían: tranquila, está todo bien, ahora saldremos a hablar con tu madre, no te preocupes, está tranquila, ella está bien fuera, todo tal. Y bueno, las enfermeras me lo explicaban y me decían: claro, tu madre no puede entrar porque al estar todo esto del COVID y todo este tema, pues ahora mismo ella no puede pasar contigo o tal. Y yo, ya lo entiendo, pero realmente me estáis dejando en una habitación solo para mí, sola, pues yo no creo que estuviera mi madre allí afectase en algo, pero bueno, en fin. Entonces, pues al cabo de media hora, una hora más de espera, me vinieron a buscar para ir a hacer radiografías, me hicieron varias radiografías en la cabeza, en las costillas, que no salía el nombre, en las costillas, en el brazo, y lo único que podían detectar que en el brazo mi hueso se había partido de tal manera que prácticamente era insalvable. Es decir, desde el primer momento ya me dijeron: esto lo más seguro es que te van a tener que meter en quirófano, de momento vamos a ponerte el cabestrillo para esperar un poco, porque al ser un accidente laboral te tienen que tratar la mutua, no te va a tratar el hospital, que ese es otro tema del que también os comentaré en el otro vídeo, porque bueno, aquí os comento primero todo lo que he vivido, todo lo que fue aquel día, pero en otro vídeo que os haré a continuación os contaré el que ha sido después del accidente y lo que estoy viviendo ahora, etc. Entonces, bueno, yo pues estaba ya bastante ida con el relajante muscular, etc. Entonces vino una señora policía, me tomó mi declaración, me preguntó si estaba bien, qué había pasado, etc. Le conté pues al detalle todo lo que yo recordaba y bueno, ella fue súper simpática conmigo, se portó muy bien conmigo, la verdad, me trató muy bien, muy cercana y yo lo agradecí porque en ese momento hasta una pizca de cariño, la verdad que era como si fuera oro. Y aparte la enfermera que me trató y la doctora también fueron increíbles, o sea, muy buenas personas, muy cariñosas, súper bien. Y bueno, entonces cuando me hicieron las radiografías me devolvieron a la habitación aquella donde yo estaba y estuve esperando como una hora más, ya había anochecer, o sea, desde las 4 de la tarde, que fue cuando pasó aquello, yo vi anochecer y era verano, por lo cual os podéis imaginar que hasta las 9, 10 de la noche tranquilamente no anochece. Entonces yo vi anochecer porque yo tenía una claraboya y vi anochecer dentro de aquella habitación, aún sin tener relojes. Yo sabía que el tiempo que pasaba era mucho. Entonces vino la doctora, me dijo eso, me dijo: ahora vendrá una enfermera, te pondrá el cabestrillo, te explicará cómo lo tienes que cuidar de momento. Me dieron una receta de Enantium para el dolor. Y me dijo: y ahora vendrá también ella y te suturará la herida de la pierna. Me tuvieron que dar como, no sé si fueron 10 puntos o así, porque la verdad es que la herida era bastante profunda. Os dejaré imágenes de todo, o sea, yo aquí os iré añadiendo imágenes de la pierna, os añadiré imágenes de yo con el cabestrillo, de las varias contusiones que tuve, etcétera. Entonces también yo le pedí a la mutua, porque la mutua, como me hicieron radiografía a la que me atendieron, pues se ve el hueso
recién roto, por así decirlo. Entonces también os dejaré por aquí la foto de la radiografía que me hicieron ellos, para que veáis. O sea, fue todo caótico, horrible, una de las peores experiencias de mi vida, sin duda alguna. No sé. Entonces, bueno, después de que me suturaran la pierna, me pusieran los puntos, me pusieran el cabestrillo, me explicasen cómo iba y demás, porque claro, yo nunca me había roto ningún hueso de mi cuerpo, pues me sacaron para afuera, me dieron las recetas y el informe, por así decirlo, y ya por fin pude salir y ver a mi madre pobrecita que estaba allí, ella tranquila, pensando pues habrá hecho algún rasguño, alguna tontería, alguna cosa. Pues claro, salió la doctora a explicarle a mi madre que yo pues estaba bien, que no se preocupase, que sobre todo pues que ella estuviera tranquila, que yo estaba dentro, que estaba bien, pero claro, la doctora tampoco quiso informarla de más por no preocuparla, por lo mismo, porque no sabíamos a qué hora yo iba a salir de allí, cuánto tiempo iba a estar mi madre fuera. Entonces, mi madre es como yo, mi madre es súper sentimental. Entonces, claro, yo salí para afuera y yo al ver a mi madre, pues se me cayó el mundo encima. Y yo fue ver a mi madre y empezar a llorar, a llorar y a llorar y a llorar. Lo que yo ya llevaba llorando dentro sola, pero aún más fuerte y con todo el dolor de mi corazón, a llorarle, a decirle mamá, mamá, mamá. Y me acuerdo aquel momento de mi madre sorprendida diciéndome, pero ¿qué te pasa? ¿Qué ha pasado? Porque claro, mi madre me vio con el cabestrillo, yo andaba coja y todo, y ¿pero qué te ha pasado? ¿Qué ha sido tan fuerte? Y yo, mamá, digo que no me he caído, que me han atropellado. Y entonces ahí fue cuando mi madre se le giró completamente. Mi madre dijo, bueno, mi madre empezó a volverse loca. Cuéntame qué ha pasado, dónde ha pasado, quién ha sido, cómo ha pasado. Fuimos a la policía a buscar el patín, porque mi patín se lo llevó la policía porque bueno, quedó completamente roto. También os dejaré por aquí alguna imagen de cómo ha quedado el patín y tal. Está inutilizable, o sea, se parte por completo el eje delantero y la rueda. Pero bueno, y lo fuimos a buscar y claro, yo aún seguía pues bastante groggy con lo que me habían puesto, el relajante muscular que me habían puesto y todo. Hasta aquí en el vídeo de hoy os quiero contar qué fue lo que pasó a tema del accidente. Es decir, esta es la parte únicamente donde os quiero contar pues el transcurso del accidente, cómo lo viví y bueno, el momento de salir del hospital y demás. Entonces ahora lo que os quiero grabar a continuación es el vídeo donde os voy a explicar el problema real que ocurrió con mi brazo, con la pierna, con las otras contusiones, con los golpes en mi cabeza y por desgracia y por... sí, podríamos decirle por desgracia para mí, los daños psicológicos que actualmente estoy viviendo, que son lo peor que hay. O sea, dejando de lado el dolor que pudiera pasar con mi brazo, el mes de dolor, por ejemplo, que no podía ni levantarme de la cama porque estuve durante un mes que es que no podía movilizarlo, pero es que tampoco podía ni moverme de la cama y era horrible porque yo lloraba y fue todo tan frustrante, tan triste, tan... Pero todo eso me machacó de tal manera que entre el accidente y el machaque constante que tuvimos psicológicamente días después por el dolor, etcétera, hicieron un boom en mi cabeza. Así que bueno, chicos, hasta aquí os quiero dejar el vídeo contando mi accidente, lo que fue y cómo lo viví. Y a continuación, no sé si lo subiré en el mismo día o en el próximo, os contaré mis secuelas, las heridas cómo quedaron, etcétera.
una parte de mí se siente más liberada después de haberlo contado así, de haber podido aguantar sin llorar o a lo máximo sin llorar. Y ahora creo que viene la parte de contaros lo más doloroso para mí, porque al fin y al cabo el accidente es muy doloroso de recordarlo y el tenerlo presente diariamente, pero lo que os quiero contar a continuación es lo que realmente me está martirizando y me está haciendo sentir tan mal diariamente. Así que bueno, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo.